8:39 de la mañana. Bienvenidos a las aperturas de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento, en este caso de la bolsa, y los temas de integración NUAM. Les cuento que en este caso, básicamente tenemos información del grupo Cibes en materia de resultados que dio a conocer el pasado viernes, dado que precisamente tenemos, en este caso, una información importante en torno a este tema de los resultados del grupo Cibes, principalmente pues resaltando que las utilidades, y principalmente en lo que respecta al primer trimestre del presente año, pues bajaron un poco en lo que respecta al grupo, pero también Bancolombia, a través de su analista económica, hablamos de Laura Clavijo, pues dio a conocer perspectivas económicas sobre en este caso, sobre el país. En este caso, pues revisemos cómo se comporta la Bolsa de Valores de Colombia a esta altura de la jornada y comenzamos por la BBC, en este caso el MSCI Colcap, que de momento opera levemente al alza. Avanza de este modo 0,78% y hasta el momento, en este caso, se ubica en 2.116 puntos. Es decir, que básicamente pues tenemos ahí un movimiento de recuperación teniendo en cuenta el cierre a la baja de la jornada del pasado viernes, que recuerdo fue el último día hábil en Colombia. Ayer fue festivo precisamente en territorio nacional. Revisamos cuáles son las acciones que básicamente justifican ese movimiento al alza y tenemos que de momento avanza un 4,24% de Ecopetrol, que es la que más gana en este momento, hasta los 2.590 pesos. Le sigue Preferencial del Grupo Aval, que gana 2,09%, y también entonces vemos Preferencial del grupo, si es que gana 1,17% a esta altura. Por ahí vemos que la ordinaria de Cementos Arcos se suma también con un avance del 0,36% parcialmente, pues está, digamos, avanzando, y son las cuatro acciones que hacemos referencia las que registran comportamiento positivo en la Bolsa de Valores de Colombia. Ahora revisamos cuáles son las de comportamiento negativo, en este caso en el mercado colombiano, en el mercado bursátil colombiano, y tenemos que entonces Mineros baja 2,07% y con Concreto 1,45%. Son las dos acciones que registran comportamiento negativo a esta altura de la jornada en territorio colombiano, y como les decía en un inicio, pues vamos a ampliar precisamente esta información ya del mercado bursátil colombiano. Les cuento que el Producto Interno Bruto de Colombia creció un 2,2% anual en el primer trimestre, resultado inferior al 2% o al 2,6% esperado por el mercado, según un análisis de Bancolombia. Esto refleja señales de desaceleración económica y para los próximos meses, básicamente, ese es el movimiento. La entidad financiera indicó que el consumo privado continuó siendo el principal motor de la economía, aunque comenzó a evidenciar signos de agotamiento en medio de un escenario de tasas de interés elevadas, lo que también indica el análisis anunciado por Laura Clavijo de la Dirección de Investigaciones Económicas y Sectores y de Mercado en Colombia, es que el gasto público fue el componente más sólido de la demanda interna durante el inicio del año, impulsado por una mayor ejecución presupuestal, incremento en la contratación estatal y mayores remuneraciones en distintos organismos gubernamentales. De acuerdo con Bancolombia, si la economía no hubiera recibido el impulso adicional del sector público, el crecimiento del PIB había rondado apenas el 1,2%, lo que evidencia una menor capacidad de respuesta del sector privado frente al contexto económico actual. La inversión fija registró un crecimiento anual del 3,7%, favorecida principalmente por mayores compras de maquinaria y equipos importados ante la apreciación del peso colombiano frente al dólar. Sin embargo, la construcción mantuvo su desempeño negativo y registró una contracción trimestral de 4,6%, la más profunda desde el segundo trimestre del 2020. El análisis también evidenció resultados mixtos entre los sectores económicos, las actividades básicamente financieras, la administración pública, la industria manufacturera y el entretenimiento mostraron crecimiento, mientras que la agricultura y la construcción presentaron retrocesos puntualmente, en este caso con este análisis que hace Bancolombia. Ya en materia de resultados bursátiles, también les cuento que en el primer trimestre del 2026, Cibet cerró con una utilidad neta de 1,45 billones de pesos, equivalente a 1.535 pesos por acción. En este caso, este resultado fue impulsado principalmente por el desempeño del ingreso neto por intereses, en virtud a mayores rendimientos de cartera. No obstante, la utilidad del periodo se vio afectada en mayor medida por un efecto no recurrente asociado a la causación del impuesto al patrimonio de acuerdo al decreto del nuevo impuesto transitorio
al patrimonio en territorio colombiano, establecido mediante el decreto legislativo 0173 del 24 de febrero del 2026, expedido por el Gobierno Nacional al amparo del estado de emergencia económica, social y ecológica. El retorno anualizado sobre el patrimonio conocido como ROE del Grupo Cibes fue de 14,89% en el primer trimestre del 2026 y 7,65% en lo corrido del presente año. Ahora, pues bien, ya revisamos cómo se comportó la Bolsa de Valores de Colombia. Esta información bastante importante en materia de resultados. Ahora pasemos a revisar el mercado chileno. Bueno, y vamos entonces a ver cómo se está comportando a esta altura de la jornada el IPSA. Recordemos el índice de precio selectivo de acciones, que básicamente es el de referencia internacional para el mercado bursátil chileno y que pues ayer operó sin problemas, ya dado que ayer sí era día hábil en el sur del continente. En este caso tenemos un IPSA que de momento está registrando una caída del 0,69% y de esta manera se ubica en 10.395 puntos a esta altura de la jornada, es decir, arranca esta jornada del martes pues obviamente con pérdidas con respecto precisamente a ese punto que ya vamos a ubicar en cuanto arrancó precisamente este IPSA. Sobre las 9:30 de la mañana, esto hablamos del horario chileno, recordemos que en Bogotá y Santiago de Chile de momento hay una hora de diferencia, arrancó operando sobre los 10.467 puntos y ha perdido ya incluso los 10.400 que en este caso servían de soporte por lo menos al inicio de la sesión en territorio austral. Revisar entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento de momento negativo que tiene el IPSA. Vamos a refrescar rápidamente para saber cuáles son esas acciones que básicamente están, digamos, empujando el IPSA hacia abajo y vamos a entonces a repasar rápidamente cuáles son esos movimientos, de esas ponderaciones que básicamente son las que están justificando ese movimiento a la baja. Les cuento que Sociedad Química Minera de la clase B es la que más pierde, 2,01%, es la que de momento lidera esas pérdidas en territorio chileno. CAP se devuelve 1,77%, Falabella pierde 1,77%, es en igual magnitud. Embotelladora Andina de la clase B pierde 0,57%, 4 acciones que registran comportamiento negativo, mientras que el Banco de Chile, por su parte, avanza 0,60%, es la que más gana. Sigue el Banco Central de Inversiones con una ganancia del 0,5% y la TAM, que gana 0,09%, y Molplaza 0,03%. De momento, 4 también las acciones que registran comportamiento positivo en esta bolsa de valores de Santiago de Chile. Y pues ya pasamos a más información de este mercado de integración nueva. Bueno, y ahora hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de estos mercados de integración, como bien lo reflejamos, y vamos a revisar, como siempre, sus principales índices. Hablamos tanto del MSCI NUAM general como del SELEC, que son los de referencia para este mercado bursátil, en este caso que también hace parte de esta integración de los mercados de Colombia, Chile y Perú en este caso. Hablamos que el MSCI NUAM general, que es el que básicamente sirve de referencia internacional para este mercado peruano, tiene una pérdida de momento del 0,86%. De momento se ubica en 51.304 puntos frente a un cierre anterior de 51.747 unidades. También revisamos entonces el MSCI NUAM Select, que es el que reúne las capciones más líquidas de este mercado y que de momento pierde 1,20% a esta altura de la jornada. También, de igual manera, revisar el MSCI NUAM USD, que es el que reúne el comportamiento de las tres bolsas de integración y que de momento sí tiene una leve o en este caso una acción negativa por el orden del 0,92%, teniendo en cuenta los movimientos negativos en Perú y en Chile, pero pues haciendo la referencia que por lo menos el MSCI Colcap de Colombia pues sí está arrojando ganancias de momento para un comportamiento por lo menos a modo general mixto en el arranque de estos mercados. Ahora bien, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Aquí tenemos noticia, pues ya tenemos un nivel de fortalecimiento importante del dólar en territorio colombiano, ya consolidado por encima de los 3.800 pesos, que es una situación que básicamente ocurrió desde sesiones pasadas, aproximadamente miércoles, jueves y viernes, si nos remontamos específicamente a los máximos de sesión que había alcanzado el dólar respectivamente durante esos días. Y aquí sobre las 8 en punto de la mañana, bastante rápido arrancó este mercado cambiario colombiano, teníamos un valor inicial de 3.805 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que subía un poco más de 4 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes había sido de 3.800 pesos con 99 centavos. Sin embargo, ya vemos que, como bien lo arroja la gráfica, de momento lo que se ha extendido, si se quiere,
es un movimiento de fortalecimiento de la divisa estadounidense en territorio colombiano. Allí ya tenemos una cotización de 3.811 pesos con 36 centavos, sigue operación al alza por encima de los 11 pesos. El promedio de negociación de momentos de 3.809 pesos con un centavo, y hay que recordar que la tasa representativa del mercado en la jornada de este martes es de 3.796 pesos con 78 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.800 pesos y un máximo de 3.817 pesos con 99 centavos. Ahí lo que sucede en materia de la fluctuación de la moneda, por lo menos en estos primeros 50 minutos de operación en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 133 millones de dólares en un total de 290 operaciones. Hay un volumen bastante promedio, un dólar que se consolida, por lo menos ya nuevamente en nivel de 3.800 como bien lo estábamos observando, y pues esperar qué ocurre de aquí al final del mercado, que recordemos va en el caso del dólar hasta la 1 de la tarde. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre el comportamiento de la moneda. Muy buenos días para todos, hoy es martes 19 de mayo del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Hoy los futuros vinculados principales índices bursátiles estadounidenses se mantienen cerca de la línea plana. Los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump reavivan la especulación sobre un posible acuerdo de paz con Irán, aunque los precios del petróleo siguen muy por encima de los niveles previos a la guerra, ya que la incertidumbre gira en torno a las negociaciones. El viernes pasado, los índices bursátiles de Estados Unidos bajaron un poco debido a la reacción de los inversionistas al aumento de los rendimientos de los bonos y los precios del petróleo. A pesar de la caída del Standard & Poor's y el Nasdaq, alcanzaron un nuevo máximo histórico la semana pasada. Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron elevados después de que los datos de inflación estadounidenses salieron más altos de lo esperado y reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal pueda mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. Esta semana la atención estará principalmente en los resultados de la empresa de chips Nvidia para obtener pistas sobre la durabilidad del rally impulsado por la inteligencia artificial que ha impulsado al alza las acciones tecnológicas de megacapitalización y los índices bursátiles. Por otro lado, ayer en la mañana el dólar retrocedió a nivel general ante la especulación de que Estados Unidos podría retirar sanciones de petróleo a Irán, lo que abriría la puerta a un acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Hormuz. Luego por la tarde el presidente Donald Trump anunció la cancelación de los ataques planeados contra Irán para hoy martes, a solicitud de los gobiernos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, buscando una salida diplomática al conflicto. Los precios del petróleo bajaron ayer con las noticias. La referencia Brent amanece en 110.21 y la referencia WTI en 103.11. Para esta semana en el calendario económico de Estados Unidos, lo más importante lo conoceremos el miércoles con las minutas de la Fed y el jueves el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia con el PIB manufacturero y de servicios. La semana pasada tuvimos una semana con un sesgo alcista y bastante volatilidad. Abrió el lunes en 3.735 y terminó el viernes 66 pesos arriba en 3.800,99. La actuación de la semana fue de 92 pesos entre un precio mínimo de 3.728 y un precio máximo de 3.820. El volumen operado el viernes fue de 1.434 millones de dólares y la TRM para hoy de 3.796,78, donde subió 12 pesos con 8 centavos con respecto a la TRM del viernes. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.809, 3.820 y 3.830, como soportes 3.796, 3.785 y 3.770. Mucha cautela con el precio del dólar, estamos en zona preelectoral y con un mundo tensionado por la ilusión de la guerra, se está moviendo de manera errática. Tenga presente que el precio promedio del dólar la semana pasada fue de 3.782,35. Ayer fue festivo en Colombia y en general las monedas se fortalecieron con respecto al dólar que se debilitó, pero ya hoy amanecen rebotando un poco. El euro opera en 1.1626, la libra en 1.3413 y el yen en 159.08. El peso mexicano también recuperó valor ayer y amanece hoy en 17.3220.
Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn y Facebook como @corficolombiana. Que tengan un excelente comienzo de semana. Bueno, y ahora revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que se sigue fortaleciendo, como ha sido, digamos, el movimiento de las últimas sesiones, y en este caso gana 0,11% para ubicarse en niveles de 99,29 puntos, como bien lo estamos observando en este momento. Básicamente, ¿en qué se traduce? Niveles de fortaleza, básicamente que registró el dólar. Si se quiere, vamos a ubicarlo rápidamente desde principios de abril. Específicamente, tenemos básicamente esos niveles desde el pasado 6 de abril, si se quiere. Básicamente, entonces estamos hablando de un poco de un mes y, si se quiere, 10 o 12 días de fortaleza en torno precisamente a estos niveles de 99 puntos, arrojando el dólar en este momento en territorio internacional. De una vez, ya abordando esos temas globales, revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando como siempre lo hacemos a través del promedio Dow Jones, el promedio de industriales, que es el más dentro de este mercado bursátil estadounidense, y que de momento vamos a esperar que cargue a ver cuál es su variación de momento. Ya tenemos entonces operación negativa en territorio estadounidense a través de este Dow Jones inicialmente. Pierde de momento 0,69% y de esta manera se ubica en 49.345 puntos. Esto en el arranque también de los mercados en la primera economía del mundo. Ahí básicamente entonces perdiendo algo de fuerza respecto a la semana pasada y también obviamente ese nivel clave que resultó las 50.000 unidades que volvió a superar durante sesiones de la semana anterior. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, hablamos del índice general y de referencia a este mercado estadounidense, que de momento también tiene un comportamiento bastante similar, una caída un poco menor, ya por el orden del 0,34%, y de esta manera se ubica en 7.377.78 puntos. Obviamente variaciones en tiempo real, pero también perdió ese nivel clave de las 7.500 unidades que había logrado durante la semana anterior, donde básicamente arrojó un nuevo máximo histórico y se aleja poco a poco de esos niveles, obviamente con el foco en temas geopolíticos y también de perspectivas de tasas de interés en territorio estadounidense respecto obviamente ya a lo que será la presidencia de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Revisamos también el tercero de los índices en cuestión. Hablamos del Nasdaq Composite, en este caso, que tiene una carga importante de empresas del sector tecnológico y que también tiene operación a la baja. De momento pierde 0,62%, 0,66%. Digamos que en ese rango se ha movido como bien lo estamos observando y llega entonces a 25.928 puntos, también perdiendo el nivel clave de 26.000 unidades que había mostrado durante la semana anterior. Entonces hay básicamente movimientos de retroceso en los tres indicadores principales de Wall Street. Y en relación a ese tema les cuento que las acciones operan a la baja este martes, presionadas por una nueva caída de las acciones de semiconductores, mientras los inversionistas en el caso también siguen de cerca el mercado petrolero y el alza de los rendimientos de los bonos del tesoro en territorio estadounidense. El sector de semiconductores continúa bajo presión después de que el fuerte rally impulsado por la inteligencia artificial que se mostró durante la semana pasada, pues básicamente arrojará ganancias. Las acciones de Micron Technology caían un 2% en el pre-market y caminaban a su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, aunque todavía acumulan un alza superior al 138% en el año. El retroceso también afectaba a Seagate Technology, que bajaba un 3% después de haber perdido 7% el lunes, tras advertir sobre dificultades para mantener el ritmo de la demanda. El índice de semiconductores de Filadelfia acumula una caída del 6% en 2 días en medio de tomas de ganancias y además preocupaciones sobre las valoraciones y la sostenibilidad del gasto de los centros de datos. Por su parte, Nvidia retrocedía un 0,8% también en el premercado y se encamina a su tercera caída, en este caso de manera consecutiva tras la publicación de sus resultados trimestrales. El mercado también mantenía la atención sobre el petróleo y las tensiones geopolíticas. Los precios del crudo bajan después de que el presidente Donald Trump anunciara que canceló un plan para atacar Irán luego de peticiones de líderes regionales en Medio Oriente. El West Texas Intermediate de referencia estadounidense caía un 0,4% hasta los $103 por barril, mientras que el Brent retrocedía 1% para ubicarse en $110. Otro factor básicamente de presión para los mercados en el repunte de los rendimientos de los bonos del tesoro. La tasa de 30 años se mantiene cerca al 5,15%
en niveles no vistos desde el 2023 en medio de temores de una persistente inflación debido al alza del petróleo. El mercado ahora evalúa la posibilidad de que la Reserva Federal no solo postergue recortes de tasas, sino que incluso considere un nuevo aumento si la presión inflacionaria continúa acelerándose. Básicamente, eso es lo que sucede en territorio norteamericano, como hablábamos, resultados corporativos, el tema de semiconductores que viene a tomar nuevamente bastante relevancia a nivel bursátil y pues hay también nuevas perspectivas sobre las tasas de interés y la inflación, que va a ser un tema bastante importante por esa alza en los precios del petróleo. En relación a este tema, les cuento que el presidente Donald Trump dijo el lunes que hay muy buenas posibilidades de que se llegue a un acuerdo con Irán sin reasumir las hostilidades después de anunciar que había pospuesto un ataque previsto para este martes. El presidente Donald Trump dijo el lunes que hay muy buenas posibilidades de que se llegue a un acuerdo con Irán sin reasumir las hostilidades, después de anunciar que había pospuesto un ataque previsto para el martes. Hemos informado a Israel, hemos informado a otras personas en Oriente Medio que han estado involucradas con nosotros, y es un avance muy positivo, pero veremos si realmente llega a algo. Hemos tenido periodos en los que estábamos prácticamente cerca de lograr un acuerdo, y no funcionó, pero esto es un poco diferente. Mañana ya estamos listos para actuar, algo muy importante, y no es algo que yo quisiera hacer, pero no tenemos opción, porque no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Trump había anunciado antes que frenaría un ataque en respuesta a una petición de dirigentes de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo. Sin embargo, también dijo que Estados Unidos está preparado para lanzar un ataque total a gran escala contra Irán, según un mensaje publicado en su plataforma Truth Social. Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró por su parte el lunes en un mensaje en X que dialogar no significa capitular. Sobre la posibilidad de otro enfrentamiento militar, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Bakai, dijo que su país está totalmente preparado para cualquier eventualidad. Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el 28 de febrero, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego. En otro de los mercados relevantes en territorio estadounidense, les cuento que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense subió este martes, ya que los inversores continúan deshaciéndose de bonos ante el temor de que la inflación se esté reactivando. El repunte de los precios del petróleo derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán se reflejó en una serie de informes de inflación la semana pasada, lo que asustó a los inversores en renta fija y provocó que los operadores apostaran por la próxima medida de la Reserva Federal, que en este caso estiman será una subida en lugar de una bajada. El sentimiento predominante en los mercados de los bonos mundiales está impulsado por el impacto de una mayor inflación causada principalmente por el aumento vertiginoso de los costos de la energía, así como la preocupación por el déficit y en este caso, en el Reino Unido, por la inestabilidad política específica del país. Dijo Mohit Kumar, que es el economista jefe y estratega en el caso de Jefferies. Abro comillas. Aunque logremos un acuerdo en Oriente Medio, el petróleo no volverá a los niveles anteriores a la guerra y creemos que subirá entre un 25 y un 30% dentro de 6 meses. Cierro comillas, esto lo declaró Kumar el martes en el programa Europe Yearly Edition de CNBC. Kumar también destacó el efecto de los enormes déficits gubernamentales y abro comillas. Todos los gobiernos van a proporcionar subsidios a los hogares para el combustible, lo que significa que tendremos que endeudarnos más y eso supone una presión en el extremo largo de la curva. Cierro comillas, esto lo agregó el economista. Aunque el mercado ya está descontando subidas de tipos de interés, afirmó que no están justificadas, dado que es probable que la inflación aumente tanto como es probable que disminuya el crecimiento. Una encuesta de Bank of America publicada este martes reveló que el 62% de los gestores de fondos globales encuestados prevé que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años alcance el 6%, lo que sería el nivel más alto desde finales de 1999 y un aumento, en este caso, de aproximadamente 85 puntos básicos respecto a los precios actuales. Solo el 20% de los encuestados prevé una rentabilidad del 4% para los bonos de 30 años, con este panorama básicamente de desvalorización. Recordemos que en estos mercados siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como viene ocurriendo desde que estalló la guerra y pues obviamente ya impulsado también con esos datos de inflación, el precio del papel o del bono cae, por eso hablamos de desvalorización. De momento entonces tenemos un bono de referencia a 10 años, que es el que siempre observamos a esta altura de la jornada, que de momento tiene una subida de 2 puntos básicos
hasta un nivel del 4,64%. Ya aquí tenemos noticia, pues tenemos entonces que estos niveles de tasa no se veían desde principios del 2025. Ahí tenemos entonces fortalecimiento en tasa o desvalorización, si se quiere, no vista desde principios del año pasado. Estamos hablando de aproximadamente 1 año y 5 meses para ser específicos, estos niveles que no se habían visto básicamente de alza de tasas en el bono de referencia a 10 años. Sin embargo, el bono de referencia a 30 años, ya también hay noticia por ahí, pues incluso lo ubicaban ya en niveles no vistos de los últimos 19 años, que ya también estaremos ampliando esa información más adelante, pero este mercado de bonos pues bastante golpeado también por temas inflacionarios y de perspectivas de tasas que ya también no se descuentan caídas como venía siendo de pronto la perspectiva, sino de pronto un nuevo aumento en los tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En otro de los sectores importantes, les cuento, los precios del petróleo caen este martes después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que pospondría un ataque militar planeado contra Irán tras las peticiones de líderes clave en Medio Oriente, lo que alivió los temores de una escalada inminente que podría perturbar aún más el suministro mundial de crudo a modo general. En ese sentido, el Brent y el WTI cerraron con alzas del 2,6% y el 3,1% respectivamente en la sesión anterior, registrando su sexto día consecutivo de ganancias en 7 días. Ambos contratos han avanzado más del 54% desde que comenzó la guerra con Irán el pasado 28 de febrero. Trump declaró el lunes que había aplazado los planes para un ataque programado contra Irán mañana, es decir, este martes, tras las peticiones de los líderes de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Antes de sus comentarios en Truth Social, había habido pocos indicios públicos de que Washington estuviera preparando una acción militar inminente contra Irán, lo que pondría fin de facto, en este caso, al frágil alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril. El lunes por la mañana, Trump declaró al New York Post que Irán sabe lo que va a suceder pronto, aunque no dio más detalles. Según informó Axios, Trump había estado sopesando la posibilidad de reanudar las acciones militares, en este caso, después de que la última respuesta propuesta por Irán, o por Teherán en este caso, entre las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto, no cumplieran con las expectativas. En un acto celebrado más tarde ese mismo día en la Casa Blanca, Trump dijo, abro comillas, estábamos preparados para lanzar un ataque muy importante mañana, durante este martes, y agregó, lo he pospuesto un tiempo, ojalá para siempre, pero posiblemente solo por un tiempo, cierro comillas, porque hemos tenido conversaciones muy importantes con Irán y vemos que dan resultados, dijo el republicano. ING afirmó que los mercados petroleros siguen reflejando, en este caso, los precios de las persistentes interrupciones del suministro a nivel internacional en Oriente Medio y señaló que las esperanzas de que China ayudara a mediar en las recientes conversaciones entre Trump y Xi no se materializaron. Analistas de la firma de servicios bancarios y financieros también indicaron que se ha reanudado cierta actividad de transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz, incluyendo varios buques cisterna de crudo y un cargamento de petróleo iraquí con destino a Vietnam, aunque los flujos siguen estando muy por debajo de los niveles normales y podrían deteriorarse rápidamente. Abro comillas. Las continuas interrupciones en el suministro han obligado al mercado a depender en gran medida de las existencias básicamente y de fuentes de suministro alternativas. Siempre ha sido posible, cierro comillas, esto lo escribieron, y bajo ese contexto de los expertos vamos a ver cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura de la jornada, comenzando como siempre lo hacemos con el Brent, que es el petróleo de referencia europea, y a su vez el de referencia mundial, que de momento ya pues vamos a actualizarlo. Ahí teníamos un comportamiento, si se quiere, en lo que respecta a la jornada del lunes, como bien lo referenciamos, ganancias por encima del 2%, y ya a esta altura, con esa, digamos, un poco de calma, si se quiere, en todo este conflicto entre los Estados Unidos e Irán, pues básicamente un petróleo que está tomando básicamente un poco de respiro también, y pierde de momento a esta altura 1,57% hasta los $110 con 34 centavos por barril. Esto en el caso del petróleo de referencia Brent. Pero si revisamos ahora el WTI, hablamos del West Texas Intermediate de referencia estadounidense, pues la situación también es muy parecida. En este caso pierde 0,84% y de esta manera se ubica en $107 con 75 centavos el barril. Ambos petróleos perdiendo alrededor del 1%, mientras pues se espera un desarrollo o una conclusión de lo que será básicamente, o lo que puede ser precisamente, un nuevo acercamiento de negociaciones entre los Estados Unidos e Irán,
pues básicamente con un ataque pospuesto que estaba planeado, según el presidente Donald Trump, para este martes. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.